La temporada ya ha comenzado, es momento de mojarse, vamos con mis predicciones para la temporada 2020-2021 de la Liga. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Como sabéis, ya se ha disputado la primera jornada de Primera División, salvo 6 equipos que de momento no han entrado en competición: Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Elche y Getafe, que van a entrar en competición en la jornada 2 y 3, dependiendo de la situación tan diferente que han vivido unos u otros equipos en esta temporada tan atípica que hemos vivido. Como sabéis, como os digo, ya se ha disputado la primera jornada con diferentes resultados y esto me ha dado algo de margen para estar más cerca de acertar en las predicciones que quiero hacer. Vamos a decir uno por uno los 20 puestos de Primera División, el ganador de las 2 finales de Copa que se van a tener que jugar esta temporada, obviamente la correspondiente a la temporada 2020-2021 y la que quedó pendiente entre el Athletic Club y la Real Sociedad procedente de la temporada anterior. Además, también voy a deciros cuál creo que va a ser el mejor jugador y el máximo goleador de la competición. Vamos ya con ello, no me enrollo más. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante, vamos con el último clasificado. Creo que por cómo ha ascendido a Primera División, por la circunstancia tan especial que vive el club, porque es una plantilla, bueno, pues que tiene muy pocos jugadores de experiencia en Primera División, una plantilla en principio que ni siquiera está diseñada para haber ascendido. Creo que el Elche, teniendo en cuenta también, bueno, pues cómo se está reforzando, cómo está intentando reforzarse, que hay una relación muy particular entre el dueño del club, que es un agente argentino muy conocido, que está trayendo muchos jugadores, o que ha empezado a traer varios jugadores a la plantilla del Elche sin experiencia en Europa y sin experiencia, obviamente, en la máxima élite. Creo que al Elche le va a costar mucho competir en la Primera División y que su paso por la Primera va a ser muy corto, muy efímero, y por tanto yo lo dejo como último clasificado de esta temporada 2020-2021 en la Primera División española. En el puesto número 19, un club que, bueno, me da mucha pena tenerlo que poner aquí, pero la verdad es que deportivamente lo veo muy por debajo de lo que ha hecho en las temporadas anteriores. Estoy hablando de Eibar, de Mendilibar. Creo que ya la temporada pasada, bueno, pues dio visos de tener muchos problemas para poder quedarse en la Primera División. Finalmente se logró el objetivo, pero los clubes que estaban a su alrededor creo que han evolucionado y ellos han perdido jugadores importantes como es Escalante. De momento, el Eibar, que como sabemos suele reforzarse mucho en los últimos días de mercado, obviamente falta un mes y yo la verdad es que veo una plantilla con muchos problemas, con un nivel bastante bajo para poder mantenerse en la Primera División, por eso lo pongo en este puesto número 19. 18º puesto para el Cádiz, otro recién ascendido, algo parecido a lo del Elche, pero no tan acentuado. Creo que al Cádiz le faltan jugadores de experiencia en Primera División, jugadores que ya estén de verdad probados, que tengan rendimiento, que hayan demostrado en campañas anteriores o en años anteriores dar rendimiento en la Primera División. Tiene muchos jugadores, o el proyecto tenía comprometidos a muchos jugadores bueno, pues que estaban cedidos y que si el equipo ascendía a Primera División tenían que quedarse con ellos de forma obligatoria. Estoy, por ejemplo, hablando de jugadores como Pombo, que creo que estaba jugando en el Zaragoza, de Iván Alejo, sobre todo 2 jugadores que no tienen experiencia en Primera División, que en Segunda es cierto que les dan un buen rendimiento, pero la verdad es que esa barrera entre una división y otra la veo bastante complicada de salvar. Es cierto que tiene jugadores como Juan Cala de experiencia, ha incorporado a Negredo, a Augusto Fernández, pero yo la verdad es que me genera dudas el equipo del Cádiz para mantenerse en Primera División. Después de muchos años buscando el ascenso, vamos a ver, ojalá que sí, que logre quedarse en la Primera División española. El primero de los salvados para mí va a ser el Deportivo Alavés de Machín. Creo que teniendo esa pareja arriba de Joselu y Lucas Pérez, bueno, tiene un salto de calidad por encima de los demás. Los goles que te garantiza esta pareja, unida a la seguridad defensiva que debe darte el sistema de 3 centrales que siempre emplea Pablo Machín, creo que va a ser suficiente para que el Alavés, aunque sufriendo, se quede un año más en Primera División. Vamos con el único de los recién ascendidos que yo creo que se va a quedar en la Primera División. Estoy hablando del Huesca. Creo que tiene una plantilla muy equilibrada, compensada, con muchos jugadores que hace 2 años ya estuvieron en la Primera División, que tienen esa experiencia, que no tienen miedo bueno, de luchar hasta los últimos momentos, porque ya han vivido eso para poder quedarse en la Primera División. Además, algunos refuerzos de calidad que están llegando. Por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido que han reforzado el centro del campo y la defensa con Borja García, jugador del Girona, que también ha rendido muy bien en la Primera División, y la defensa con Siobas, el jugador del Leganés,
el griego, que bueno, que creo que va a dar un muy buen rendimiento en principio. Por lo tanto, yo sitúo a la Sociedad Deportiva Huesca como decimosexto clasificado de la Primera División Española. En el 15º lugar yo he colocado al Real Valladolid de Sergio González, que es un equipo que tiene siempre un rendimiento muy estable, no es cierto que no domina demasiado ante los rivales más fuertes, pero ante los rivales de su liga, por decirlo así, siempre compite, típico 4-4-2, aunque este año veremos cómo lo adecúa tras la llegada de Fabián Orellana, que debe ser, bueno, pues el jugador que más diferencias marque en este equipo. Yo confío en el proyecto de Sergio, en el proyecto del Valladolid, y por lo tanto lo sitúo en 15º lugar, quedándose un año más en la Primera División Española. 14º lugar, yo he puesto a uno de los equipos que fue la revelación sin ningún tipo de dudas la temporada pasada, al Granada de Diego Martínez. Creo que esta temporada va a bajar su rendimiento en la liga, teniendo en cuenta, bueno, pues que es cierto que ha realizado buenos fichajes para aumentar su plantilla, para tener recambios, pero la exigencia de la Europa League creo que le va a pasar factura. Pese a ello, no lo veo sufriendo demasiado hasta el final y por eso lo coloco 14º clasificado de la Primera División Española. 13º lugar para los Osasuna de Yagoba Arrasate, que ha sufrido en los últimos días ese anuncio de una lesión muy grave otra vez del Chimi Ávila. Pese a ello, creo que es un equipo que el año pasado demostró que conoce a la perfección cuáles son sus limitaciones, sabe perfectamente competir, tiene un sistema muy bien complementado. Es cierto que perdió un jugador muy importante como Estupiñán, que ha llegado al Villarreal y del que ya hablaremos después, pero creo que el Osasuna no va a tener mayores dificultades para quedarse en primera. 13º lugar para el conjunto rojillo. 12º puesto para el Levante de Paco López. Creo que sin duda tiene la filosofía de juego muy clara, un sistema muy ofensivo que le permite obviamente marcar muchos goles a lo largo de la temporada, competir contra cualquier equipo, ya que es un sistema, como digo, muy ofensivo y que no tiene miedo de dejar espacio a su espalda, donde es obvio que va a sufrir. Ya lo vimos en el primer partido de Liga ante el Valencia. Pese a ello, 12º puesto para el Levante de Paco López. Uno de los equipos que creo que más va a progresar con respecto a la temporada anterior es el Celta de Óscar García Ñuñén, 11º lugar para ellos. Creo que va a ocupar esa posición, va a mejorar mucho su rendimiento con respecto a la temporada anterior y es cierto que no va a tener posibilidades de Europa, ha perdido a jugadores importantes como Rafinha, pero han llegado jugadores que tienen que darle esa competitividad que le ha faltado al conjunto celeste en las últimas temporadas. Estoy hablando sobre todo de Jason Murillo, que tiene que ser el cacique de esa zaga, el patrón de esa defensa, y también un Renato Tapia que va a competir muy bien, un jugador muy físico, que roba, que no tiene miedo de hacer faltas, de competir en definitiva, a un Celta que necesita eso, aunque ha perdido a un Rafinha que la temporada anterior fue sin duda el mejor jugador del Celta. Entramos en el top 10 y esta posición para mí le va a ocupar el Getafe de José Bordalás. Espero una bajada de rendimiento con respecto a las dos últimas temporadas, que creo que han sido históricas para un equipo que en principio no estaba llamado a entrar en la Europa League y que el año pasado se quedó en el último partido contra el Levante a un penalti, a una ocasión clarísima de volver a estar en Europa. Creo que el técnico del conjunto madrileño manda mucha concentración a su equipo, una alta intensidad durante todos los encuentros, y creo que es algo difícil de mantener durante demasiado tiempo, teniendo en cuenta que lleva ya bastantes temporadas con una plantilla muy parecida, aunque es cierto que han salido jugadores importantes como Jorge Molina, también como Antunes, que lo hizo a lo largo de la temporada anterior, y que ha llegado refuerzos como Enes Unal, o que ha podido mantener a un jugador muy importante como Cucurella. En el 9º puesto de esta clasificación de la temporada 2020-2021 creo que vamos a tener al Valencia de Javi Gracia. Creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un verano muy malo para el conjunto de la capital del Turia, perdiendo a jugadores muy importantes, Parejo, Coquelin, Rodrigo Moreno. Se esperan algunas salidas más, por ejemplo la de Zilesen, y de momento no llegan refuerzos para un equipo que en principio tiene marcado el objetivo de estar en Europa la próxima temporada, pero que, como el mismo entrenador ha dicho, va a ser muy difícil si no llegan los refuerzos que le habían prometido antes de que firmase su contrato con el Valencia. Por eso yo lo dejo en el 9º lugar. 8º clasificado pongo al Athletic Club. Es un equipo que en principio no va a progresar demasiado con respecto a la temporada anterior, pero que, teniendo en cuenta el bajón que creo que van a dar otros equipos y también que se espera algún refuerzo de última hora en el conjunto de Gaizka Garitano, creo que puede volver a luchar por Europa, teniendo además en cuenta que la Real Sociedad o que otros equipos que van a estar por esa zona en principio van a sufrir un desgaste por jugar Europa League.
Creo que por eso hay que colocar al Athletic octavo y que va a estar otra vez muy cerca de entrar en Europa, aunque finalmente se va a quedar sin ella. En el séptimo clasificado, como os decía, la Real Sociedad creo que va a estar en ese puesto. Si el ganador de la Copa del Rey ya tuviese clasificación europea, sabéis que el puesto se va al séptimo clasificado, que creo que va a ocupar la Real Sociedad, y que la temporada que viene se va a disputar, en vez de la Europa League, la Conference League, una competición que ha creado la UEFA para permitir a equipos de ligas menores también competir en una competición europea. Yo es algo que no entiendo, la verdad, y que creo que devalúa muchísimo el producto, pero la UEFA ha tomado esta decisión y vamos a ver equipos de las grandes ligas competir con unos equipos muy menores, y que nos va a dar una competición que creo que va a ser muy poco llamativa, sobre todo en las primeras rondas. Como sexto clasificado, a la gran sorpresa de la temporada, todos esperamos mucho de este equipo, un nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, y creo que el sexto clasificado va a ser el Betis, que es indudable que tiene una plantilla con muchísima calidad, que yo espero muchísimo, y creo que todos sus aficionados también, que creo que se ha reforzado bien en puestos clave, como por ejemplo era el de portero, donde el año pasado la verdad es que tuvo Joel Robles un malísimo rendimiento que no ayudó a su equipo. También teniendo en cuenta que se espera una mejora defensiva del equipo, también que sea mucho más fluido en ataque, y yo creo que si en Borja Iglesias consigue marcar 10-12 goles, sin duda el Betis va a poder ocupar esta sexta posición en la Liga, y el año que viene jugaría también esa competición de la que os hablaba anteriormente. El quinto puesto creo que va a ser para el Villarreal de Unai Emery, el conjunto de la primera división que mejor se ha reforzado. Jugadores han llegado muy importantes como Parejo, Coquelin, Takefusa Kubo. En los últimos días se ha conocido también el fichaje de Estupiñán y de Jerónimo Rulli, un equipo que ha apuntillado su plantilla para intentar llegar a la Champions League, competir con el Sevilla de Julen Lopetegui. Creo que se va a quedar un poquito por detrás del conjunto hispalense, pero que pese a ello va a volver a repetir ese quinto puesto que logró esta temporada anterior de la mano de Javi Calleja, que ha sido reemplazado por Unai Emery, que debe darle un salto de calidad a este Villarreal, y que el principal objetivo del equipo en esta temporada parece ser ganar un título, ya sea la Copa del Rey o la Europa League, donde en principio yo en las primeras rondas espero muchas rotaciones, algo que ya conoce a la perfección el técnico vasco de sus pasos por el Sevilla, donde obviamente triunfó en la competición, y también el Arsenal, donde llegó a la final hace 2 temporadas. En el cuarto lugar, para mí, se va a quedar ahí el Sevilla. Creo que es muy importante para este tipo de equipos repetir una clasificación a la Champions League 2 temporadas seguidas. El principal problema que yo veo al equipo de Lopetegui es que esta temporada no va a poder hacer lo que hizo la 2019-2020, en los jueves, cuando daba muchísimos minutos a los suplentes. Este año va a jugar la Champions. Si quiere competir de verdad, van a tener que jugar los titulares, y esto va a hacer que en la Liga, donde se va a jugar la clasificación a la Champions de la próxima temporada, tenga que haber muchas más rotaciones en un equipo que partido a partido sufre un gran desgaste físico, porque así se lo demanda su entrenador. Por lo tanto, yo dejo a este Sevilla, al que creo que le falta algo de gol, que las incorporaciones pues no han solventado este problema que le tiene el equipo de Monchi. Por lo tanto, yo lo dejo en la cuarta posición. El tercero para mí va a ser el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que creo que va a progresar con respecto a la temporada pasada, que creo que fue de transición, como él mismo dijo, muchos cambios, muchas salidas, es difícil adaptarse, como se ha visto a lo largo de las temporadas anteriores, al sistema del Cholo, y por lo tanto yo espero que sin grandes cambios en la plantilla el conjunto rojiblanco mejore. Pese a ello va a quedar tercero, porque creo que Barça y Real Madrid están un escalón por encima de ellos. El segundo lugar va a ser para el Barça. Yo creo que, teniendo en cuenta la puntuación que hizo el año pasado, hay que recordar, hizo 82 puntos, pese a la mala temporada que en principio hizo, a todas las críticas a su juego que hicimos, tanto los aficionados como los periodistas que seguimos la actualidad del equipo azulgrana. Pese a todo ello, consiguió 82 puntos en una liga en la que yo preveo que va a ser muy igualada, pero en la que creo que va a ser segundo, y que creo que va a rondar esos 82 puntos. Ni mucho más ni mucho menos, se va a quedar muy cerca de esa marca, aunque yo espero un Barça mejor que en la temporada anterior. Y como campeón, el Real Madrid de Zinedine Zidane, que creo que tiene las cosas muy claras de lo que quiere en el equipo. Vamos a ver un equipo que conoce a la perfección cuáles son sus principales defectos y cuáles son sus virtudes, ser muy sólido atrás, encajar muy pocos goles. Creo que vamos a ver un Real Madrid muy parecido al que hemos visto en esta temporada,
y depende de que suba su nivel de jugadores como Eden Hazard. Si el belga está de verdad cerca de lo que esperamos de él, de ser uno de los mejores, tener rendimiento para ser uno de los mejores jugadores del mundo, el Real Madrid va a dar un rendimiento mucho mejor y ahí se va a ver la distancia real que hay con el Fútbol Club Barcelona. Vamos ya a repasar también el resto de pronósticos que quiero daros: el mejor jugador, el máximo goleador y el ganador de las 2 Copas del Rey que quedan pendientes. Como sabéis, se tiene que jugar esa final entre el Athletic y la Real Sociedad, obviamente también la final de esta temporada 2020-2021, además también de pronosticar el ganador de la Supercopa. Tanto el ganador de la Supercopa como el de la Copa del Rey de este año, creo que tiene que invertir ahí muchísimas papeletas, por decirlo así, el Fútbol Club Barcelona, que teniendo en cuenta la superioridad en principio que va a tener el Real Madrid en Liga, si no quiere quedarse en blanco esta temporada, tanto en Copa como en Supercopa, creo que se lo va a tener que tomar muy en serio e intentar luchar por esos títulos. Por lo tanto, yo dejo al Barça como ganador de esos 2 títulos, de la Copa y de la Supercopa de este año. Con respecto a la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad, para mí es el favorito el conjunto Txuri-Urdin. Creo que ahora mismo tiene más calidad, es cierto que puede estar incluso un escalón por encima del conjunto de Gaizka Garitano, pero la verdad es que unas declaraciones que hizo Imanol Alguacil después del partido de ida de las semifinales contra el Mirandés, en las que básicamente dijo que a su equipo le había podido la presión del ambiente, ver a la gente estar tan cerca de llegar a una final, en mi opinión le pueden jugar una mala pasada a un equipo que no tiene experiencia en los últimos años jugando finales, y todo lo contrario le ocurre al Athletic, que tiene, es cierto, ha cambiado muchos jugadores de su plantilla, pero ya tiene muchos futbolistas que han jugado una final de Copa, han ganado un título de Supercopa en el Camp Nou, y creo que eso es un punto muy importante a favor del conjunto rojiblanco. Que gane el Athletic o gane la Real Sociedad va a ser un año histórico para ambos equipos, porque después de mucho tiempo van a poder levantar un título importante al que van a intentar sumar a su sala de trofeos. Vamos ya con el puesto de mejor jugador de la competición y de máximo goleador. Yo se los tengo que dar a Leo Messi. Creo que teniendo en cuenta la temporada anterior en la que el argentino no rindió tan bien como se esperaba o como hemos visto en años anteriores, que este año yo espero que el Barça mejore y que además él va a jugar en principio más cerca de la portería rival, casi como un delantero, como veíamos en su etapa con Pep Guardiola. Por eso yo creo que el argentino va a ser tanto el mejor jugador de esta Liga 2020-2021 como el máximo goleador. Ya sabéis que nos viene muy bien al canal, me viene muy bien a mí obviamente, que apoyéis los vídeos dejando vuestra suscripción, vuestro like y vuestros comentarios con vuestros pronósticos. Así que nada, si queréis ayudarme a que el canal siga creciendo y hablar muchísimo más de fútbol durante toda la temporada, espero vuestro like y vuestra suscripción. Nos vemos hablando mucho más de fútbol en el canal.